¿Alguna vez te has detenido a pensar en el movimiento? No solo el de los planetas orbitando una estrella o galaxias precipitándose a través del vacío cósmico, sino el movimiento que nos rodea en nuestra vida cotidiana. Un coche que pasa, una pelota que rueda, incluso el caminar de una persona. Todo se mueve y a menudo queremos saber cuán rápido. A esto lo llamamos rapidez, una medida de la distancia que un objeto recorre en un cierto tiempo. Es una de las ideas más fundamentales de la física, una ventana para comprender el universo en todas sus escalas. En nuestra exploración del cosmos, a menudo recurrimos a ecuaciones para describir el universo. Una de las más elegantes y poderosas es también una de las más simples. La distancia es igual a la rapidez multiplicada por el tiempo. Imagínalo. Si conoces qué tan rápido viajas y por cuánto tiempo, puedes predecir exactamente qué tan lejos llegarás. Esta simple relación, D igual a V por T, es la llave que abre los secretos del movimiento. Nos permite trazar el viaje de una sonda espacial a Marte, o, como veremos hoy, calcular la rapidez de un objeto aquí en la Tierra. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que para encontrar la rapidez, no siempre necesitamos realizar la operación matemática que primero viene a la mente? Tradicionalmente, reordenaríamos esa ecuación, pero hoy vamos a desafiar esa convención. Vamos a explorar el universo del movimiento de una manera diferente, más intuitiva. Emprenderemos un viaje para descubrir 6 formas ingeniosas, 6 caminos creativos, para calcular la rapidez sin usar la división. ¿Estás listo para ver el movimiento bajo una nueva luz? Acompáñame. Imagina que eres un detective cósmico, y tu misión es determinar la rapidez de un objeto en movimiento. No tienes una pistola de radar, solo una cinta métrica y un cronómetro muy especial, uno que hace clic exactamente cada segundo. Este método, que llamo la huella del segundo, es la forma más directa y conceptual de entender qué es la rapidez. Es la distancia recorrida en una unidad de tiempo, ni más ni menos. Si el universo nos da un reloj, todo lo que necesitamos es una regla. El procedimiento es de una simplicidad asombrosa. Inicias tu cronómetro justo cuando el objeto comienza a moverse o pasa por una marca de inicio. En el preciso instante en que escuchas el primer clic, que marca exactamente un segundo, congelas el tiempo en tu mente y mides la distancia que ha recorrido el objeto desde su punto de partida. Esa distancia, la que sea que midas, no es solo un número, es la rapidez. Si, por ejemplo, un coche de juguete recorre una distancia de 3 metros en ese primer y único segundo, entonces su rapidez es, por definición, 3 metros por segundo. No hay cálculos complejos, no hay que reordenar fórmulas. La respuesta está ahí, escrita en el espacio que el objeto ha conquistado en esa unidad fundamental de tiempo. Es una revelación directa de la naturaleza del movimiento. Este método conecta directamente el concepto abstracto de rapidez con una medida física tangible. La rapidez no es un número en una calculadora, es la longitud de la huella que deja el movimiento en el tejido del espacio durante un segundo de tiempo. Las unidades se alinean perfectamente. Medimos una distancia, en metros, en un intervalo de tiempo definido, un segundo, dándonos metros por segundo. Por supuesto, como en cualquier experimento, el universo presenta sus desafíos. Nuestro principal adversario aquí es el tiempo mismo, o más bien, nuestra percepción de él. El error humano al intentar iniciar y detener el cronómetro precisamente en un segundo, o al marcar la posición exacta del objeto en ese instante, puede introducir imprecisiones. Este error de cronometraje es el fantasma en nuestra máquina. A pesar de ello, la belleza de este método reside en su pureza conceptual. Nos obliga a confrontar lo que realmente significa la rapidez. Es el ritmo del universo, medido en el lenguaje de la distancia. Cada segundo que pasa, el movimiento deja una nueva huella, y la longitud de esa huella es la historia de su velocidad,
esperando ser leída por cualquiera con una regla y un sentido del tiempo. Ahora, cambiemos nuestra perspectiva. En lugar de seguir a un solo objeto a lo largo de su viaje, observemos un punto fijo en el espacio y contemos cuántos objetos idénticos pasan a través de él. Imagina una puerta cósmica, un portal de una longitud conocida, y nosotros somos los guardianes de esa puerta. Nuestra tarea no es medir cuánto viaja un objeto, sino con qué frecuencia atraviesa nuestro portal. A esto lo llamo el pulso de la frecuencia. Supongamos que tenemos una fábrica que produce canicas idénticas y las lanza en una línea recta, una tras otra, todas a la misma velocidad. Establecemos una puerta de una longitud conocida, digamos 2 metros. En lugar de un cronómetro para medir el tiempo de un solo viaje, lo usamos para contar. Nuestro objetivo es simple. ¿Cuántas canicas completas pasan a través de nuestra puerta de 2 metros en exactamente un segundo? La lógica aquí es una multiplicación elegante. Cada canica que pasa representa una distancia de 2 metros que ha sido completada. Si en el lapso de un segundo observamos que 4 canicas han cruzado completamente la puerta, significa que el sistema ha movido una longitud equivalente a 4 veces la longitud de la puerta. Así, la rapidez del flujo se revela. El cálculo es una simple multiplicación, la longitud de nuestra puerta, L, por la frecuencia, F, que es el número de objetos que pasan por segundo. En nuestro ejemplo, la longitud de la puerta es de 2 metros y la frecuencia es de 4 canicas por segundo. Por lo tanto, la rapidez es 2 metros por canica, multiplicado por 4 canicas por segundo. Las canicas se anulan, dejándonos con 8 metros por segundo. V igual a L por F. De nuevo, las unidades son nuestras guías. La longitud L se mide en metros y la frecuencia F en eventos por segundo o hercios. El producto nos da metros por segundo, la unidad de rapidez. Este método es increíblemente útil para corrientes, flujos o cualquier situación donde tengamos objetos repetitivos, como los dientes de un engranaje o los vagones de un tren. El desafío en este cosmos en miniatura es el conteo. Nuestros ojos y nuestro cerebro deben ser lo suficientemente rápidos para registrar cada evento, sin omitir ninguno ni contar de más. Un parpadeo en el momento equivocado y nuestro conteo podría ser erróneo, alterando nuestro resultado final. La precisión del conteo es tan crucial aquí como lo era la precisión del cronometraje en nuestro método anterior. Es una danza entre la percepción y la realidad. Dejemos las líneas rectas por un momento y abracemos una de las formas más perfectas y omnipresentes del universo, el círculo. El movimiento de las ruedas ha impulsado a la humanidad a través de continentes y, conceptualmente, nos llevará a otra forma de medir la rapidez. Pensemos en una rueda, un odómetro simple. Su danza giratoria contiene el secreto de la distancia que recorre. Cada vez que una rueda completa una vuelta, el vehículo al que está unida avanza una distancia exactamente igual a la circunferencia de esa rueda. La circunferencia, como nos enseñaron los antiguos griegos, es una función de su radio, 2 veces pi por el radio. Esta distancia es una constante para cada rotación. Si podemos medir el radio de la rueda, conocemos la distancia que recorre en cada giro completo. Ahora, nuestro trabajo como observadores del cosmos es contar cuántas de estas danzas circulares, cuántas revoluciones completas, ocurren en nuestro intervalo de tiempo favorito. Un segundo. Si tenemos una rueda y sabemos que su radio es de, digamos, 0.5 metros, primero calculamos la distancia de un solo giro. 2 por pi por 0.5 metros, lo que nos da simplemente pi metros, aproximadamente 3.14 metros. A continuación, observamos la rueda en movimiento. Con nuestro fiel cronómetro, contamos las vueltas que da en un segundo. Imagina que vemos la rueda girar exactamente 2 veces en ese segundo. La lógica es una multiplicación consecutiva.
La rapidez será la distancia de una vuelta multiplicada por el número de vueltas por segundo. Es la circunferencia por la frecuencia de rotación. En nuestro ejemplo, la rapidez sería la circunferencia, 2 por pi por 0.5 metros, multiplicada por la frecuencia, 2 vueltas por segundo. Esto nos da un resultado de 2 pi metros por segundo. Una vez más, hemos encontrado la rapidez a través de la multiplicación, evitando la división. La danza de la rueda nos ha revelado su velocidad lineal a través de su movimiento angular. Los peligros aquí son dobles. Primero, la medición del radio debe ser precisa. Un pequeño error en la medición del radio se multiplicará, literalmente, en nuestro cálculo final de la circunferencia, afectando la precisión de nuestro resultado. Segundo, al igual que en el método de frecuencia, contar las revoluciones por segundo, especialmente si son rápidas, puede ser propenso a errores. La rueda puede girar demasiado rápido para que nuestros ojos la sigan, exigiéndonos encontrar formas más ingeniosas de registrar sus giros. Hay una forma de congelar el tiempo, o al menos, de tomar instantáneas de él a intervalos perfectamente regulares. Esta es la magia de un ticker timer o una luz estroboscópica. En lugar de que nosotros intentemos marcar el tiempo, dejamos que una máquina lo haga por nosotros con una precisión implacable. Este método utiliza el eco rítmico de un pulso para mapear el movimiento en el espacio. Imagina un pequeño martillo que golpea un papel carbón a un ritmo constante y conocido, dejando una serie de puntos en una cinta de papel que es arrastrada por un objeto en movimiento. O visualiza una habitación oscura, iluminada solo por los destellos de una luz estroboscópica que parpadea a una frecuencia fija. Cada punto en la cinta, cada imagen congelada por el flash, es una instantánea del objeto en un momento preciso. La clave aquí es la frecuencia del dispositivo, que llamamos F, y que es el número de marcas o destellos que produce cada segundo. Esto lo sabemos de antemano. Es una característica de nuestra máquina. Si nuestro ticker timer tiene una frecuencia de 5 hercios, significa que deja 5 puntos cada segundo. El tiempo entre cada par de puntos consecutivos es, por lo tanto, una quinta parte de un segundo. Pero no necesitamos ese número. Solo necesitamos la frecuencia. Nuestra tarea ahora se traslada del dominio del tiempo al dominio del espacio. Medimos la distancia entre 2 puntos consecutivos en la cinta de papel, o entre 2 imágenes sucesivas del objeto vistas bajo la luz estroboscópica. Llamemos a esta distancia delta X. Esta es la distancia que el objeto recorrió durante el intervalo de tiempo entre 2 marcas. La rapidez se revela al multiplicar la distancia entre las marcas por el número de marcas que se harían en un segundo. Es decir, V igual a delta X por F. Si la distancia entre cada punto que dejó nuestro ticker de 5 hercios es de 0.4 metros, entonces la rapidez del objeto es 0.4 metros por marca, multiplicado por 5 marcas por segundo. Las marcas se cancelan y nos queda una rapidez de 2 metros por segundo. Este método transfiere la carga de la precisión del cronometraje humano a la fiabilidad de una máquina. Las unidades, una vez más, nos confirman que estamos en el camino correcto. Metros delta X, multiplicados por segundo, F, nos dan metros por segundo. El estroboscopio o el ticker nos dan un eco del tiempo, y la distancia entre los ecos nos dice qué tan rápido se está moviendo la fuente. El principal desafío aquí es la medición precisa de la separación, delta X, entre las marcas. Si las marcas están muy juntas o borrosas, la lectura puede ser difícil, introduciendo un error de medición espacial en nuestro cálculo. A veces, la forma más profunda de entender un concepto no es a través de números, sino a través de una imagen. Los gráficos son el lenguaje visual de la ciencia, y un gráfico de distancia contra tiempo es un retrato del movimiento. En este retrato, la rapidez no es un número que se calcula, sino una característica visual que se puede medir directamente, la pendiente.
Imaginemos que hemos registrado meticulosamente la posición de un objeto en diferentes momentos y hemos plasmado esos datos en un gráfico. El eje horizontal, es decir, el eje X, representa el paso del tiempo, y el eje vertical, o eje Y, representa la distancia recorrida desde el origen. Si un objeto se mueve con una rapidez constante, este gráfico será una línea recta que se eleva desde el origen. La pregunta es, ¿cómo extraemos la rapidez de esta línea sin dividir? La respuesta está en construir una forma geométrica específica sobre nuestro gráfico. Nos enfocaremos en nuestra unidad de tiempo fundamental, un segundo. En el eje del tiempo, medimos una base de exactamente un segundo, comenzando desde el origen o cualquier otro punto en el tiempo. Desde este punto en el eje del tiempo, cuando t es igual a un segundo, trazamos una línea vertical hacia arriba hasta que se encuentra con la línea de nuestro gráfico. La altura de esta línea vertical, la distancia que sube desde el eje del tiempo hasta la línea de movimiento, es la distancia que el objeto ha recorrido en ese primer segundo. Y como aprendimos en nuestro primer método, la distancia recorrida en un segundo es por definición la rapidez. Hemos construido un triángulo rectángulo. Su base tiene una longitud de un segundo. Su altura, que podemos medir directamente en el eje de la distancia, es la rapidez. Si en nuestro gráfico, al mirar el punto donde t es igual a un segundo, la altura correspondiente en el eje de la distancia es de 6 metros, entonces la rapidez del objeto es de 6 metros por segundo. No hay división, solo una lectura directa de una altura. Este método gráfico, esta escalera del tiempo, convierte un cálculo en una medición geométrica. La pendiente de la línea es subida sobre avance, o sea, rise over run. Al elegir deliberadamente un avance de un segundo, la subida se convierte numéricamente en la pendiente misma, es decir, en la rapidez. Las unidades están implícitas en los ejes. La altura está en metros, la base en segundos, por lo que la pendiente es en metros por segundo. El desafío aquí radica en la precisión de nuestro gráfico y nuestra capacidad para leerlo. Un gráfico mal dibujado o una lectura descuidada de la altura pueden llevarnos a un resultado incorrecto. La precisión del lápiz y la agudeza del ojo reemplazan la precisión del cronómetro, pero la belleza conceptual permanece. La rapidez es la inclinación del camino de un objeto a través del espacio-tiempo. Las ecuaciones son como balanzas cósmicas. Expresan una igualdad, un equilibrio entre dos lados del universo. Nuestra ecuación fundamental, d igual a v por t, nos dice que la distancia recorrida es un producto equilibrado de la rapidez y el tiempo. En lugar de romper este equilibrio con la división, podemos usar la intuición y el poder del pensamiento inverso para encontrar la pieza que falta. Este método es puramente mental, una especie de álgebra intuitiva. Si conocemos la distancia total recorrida y el tiempo total que tomó, podemos plantear la pregunta de una manera diferente. En lugar de preguntar, ¿cuál es la distancia dividida por el tiempo?, preguntamos, ¿qué número, cuando se multiplica por el tiempo, nos da la distancia? Estamos buscando el factor desconocido en una multiplicación. Imagina que un corredor ha cubierto una distancia de 12 metros, y sabemos que lo hizo en un tiempo de 3 segundos. Nuestra ecuación de equilibrio es 12 metros igual a v por 3 segundos. Ahora, nos detenemos y pensamos. No buscamos una operación, sino una relación. ¿Qué rapidez, v, multiplicada por 3, nos da como resultado 12? Esta es una pregunta que hemos aprendido a responder desde niños, al aprender las tablas de multiplicar. Pensamos en la tabla del 3. 3 por 1 es 3. 3 por 2 es 6. 3 por 3 es 9. 3 por 4 es 12. Ahí está. El número que buscamos es 4. Por lo tanto, la rapidez debe ser 4. La balanza se equilibra. Las unidades también deben equilibrarse. Para que el resultado sea metros, debemos multiplicar metros por segundo por segundos. Así que la rapidez es 4 metros por segundo. Este enfoque de igualar productos
es especialmente poderoso con números enteros o sencillos. Tomemos otro caso. Si sabemos que 5 segundos multiplicados por la rapidez Unke nos da una distancia de 20 metros, es decir, 20 metros igual a v por 5 segundos, nos preguntamos, ¿qué número multiplicado por 5 da 20? La respuesta es 4. La rapidez es de 4 metros por segundo. Estamos resolviendo la ecuación por inspección, por reconocimiento de patrones, en lugar de por manipulación algebraica. La belleza de este método es que refuerza la relación fundamental entre distancia, rapidez y tiempo como un producto. Nos entrena para ver la multiplicación y la división no como operaciones opuestas, sino como dos formas de ver la misma relación de equilibrio. El principal error aquí no es de medición, sino de cálculo mental. Si las tablas de multiplicar no están frescas en nuestra mente, o si los números son complejos, este método puede volverse difícil, pero su esencia conceptual es pura y elegante. A veces, el movimiento no es constante. Un objeto puede acelerar o desacelerar. ¿Cómo podemos encontrar una rapidez típica o promedio en tales casos, nuevamente sin dividir? Aquí es donde entra en juego un método que llamo el eco de la mitad, una técnica poderosa para encontrar promedios usando sumas y una simple operación de tomar la mitad. Imagina que registramos la distancia recorrida por un objeto durante varios intervalos consecutivos de un segundo. En el primer segundo, recorre 2 metros. En el segundo, 4 metros. En el tercero, 6 metros. Y en el cuarto, 8 metros. Claramente, el objeto está acelerando. Su rapidez no es constante. Queremos encontrar la rapidez promedio durante estos 4 segundos. El primer paso es sumar todas estas distancias parciales para encontrar la distancia total recorrida. En nuestro caso, 2 más 4, más 6, más 8, nos da una distancia total de 20 metros. Así que el objeto recorrió 20 metros en un total de 4 segundos. Nuestra tarea es encontrar la rapidez promedio que, si fuera constante, cubriría la misma distancia en el mismo tiempo. Aquí es donde entra la magia de las mitades, pero solo funciona limpiamente si nuestro número total de intervalos es una potencia de 2, como 2, 4, 8, 16 y así sucesivamente. Tenemos 4 intervalos, que es 2 al cuadrado, así que estamos de suerte. La rapidez promedio es la distancia total dividida por el tiempo total. Pero en lugar de dividir 20 entre 4, aplicaremos la operación de tomar la mitad 2 veces, porque 4 es igual a 2 por 2. Tomamos la distancia total, 20 metros, y calculamos su mitad. La mitad de 20 es 10. Ahora, tomamos este nuevo resultado, 10, y volvemos a calcular su mitad. La mitad de 10 es 5. Y ahí está nuestra respuesta. La rapidez promedio es de 5 metros por segundo. Hemos promediado dividiendo el problema en mitades sucesivas, un eco de la operación de división binaria que usan las computadoras. Este método de promedio por bloques es una forma algorítmica de pensar en la media. Si tuviéramos 8 intervalos de un segundo, sumaríamos las 8 distancias y aplicaríamos la operación de tomar la mitad 3 veces, ya que 8 es igual a 2 por 2 por 2. Las unidades se mantienen consistentes a lo largo del proceso. Estamos encontrando la distancia promedio recorrida en cada uno de esos segundos. El principal desafío aquí es la suma. Un error al sumar las distancias parciales se propagará a través de todo el cálculo. Además, este método, en su forma más pura, está restringido a un número de intervalos que sea una potencia de 2. Sin embargo, nos muestra una forma de pensar sobre el promedio que está profundamente conectada con la estructura binaria y que, una vez más, nos permite sortear la división directa en favor de un proceso paso a paso más intuitivo. Hemos viajado a través de 6 paisajes diferentes del movimiento, descubriendo que para entender la rapidez no estamos atados a una sola operación. La física, el universo mismo, nos ofrece múltiples caminos para llegar a la verdad.
Ahora, te invito a que te conviertas en el experimentador. Puedes medir la rapidez del universo en tu propia casa. Necesitarás una canica, una rampa, un libro inclinado servirá, una cinta métrica y la aplicación de cronómetro de tu teléfono. Marca una línea de salida y una línea de llegada en el suelo separadas por, digamos, 0.4 metros, o delta X. Ahora, usa tu cronómetro para medir exactamente un segundo. Tu desafío es soltar la canica por la rampa, de tal manera que cruce la línea de salida justo cuando inicias el cronómetro y cruce la línea de llegada justo cuando el cronómetro marca un segundo. La distancia entre las líneas, 0.4 metros, es tu rapidez, 0.4 metros por segundo. Para solidificar esta nueva forma de pensar, aquí tienes 5 desafíos cósmicos. Intenta resolverlos usando los métodos que hemos explorado, sin recurrir a la división. 1. Un ticker timer de 10 Hz deja puntos separados por 0.5 metros. ¿Cuál es la rapidez? 2. En un gráfico distancia-tiempo, la línea de movimiento alcanza una altura de 9 metros en el punto donde t es igual a un segundo. ¿Cuál es la rapidez? 3. Un tren tiene vagones de 10 metros de largo. Si 3 vagones completos pasan por un punto en un segundo, ¿cuál es la rapidez del tren? 4. Si 7 por bit es igual a 21 metros, ¿cuál es la rapidez v? 5. En 2 segundos, un ciclista recorre 6 metros y luego 10 metros. ¿Cuál es su rapidez promedio? Suma 16 metros en 2 segundos. Toma la mitad una vez. Las respuestas son 1. V igual a 0.5 metros por 10 igual a 5 metros por segundo. 2. V igual a 9 metros por segundo, lectura directa. 3. V igual a 10 metros por 3 igual a 30 metros por segundo. 4. V igual a 3 metros por segundo, porque 7 por 3 es igual a 21. 5. Suma igual a 16 metros. Mitad de 16 es 8, así que V igual a 8 metros por segundo. El universo está lleno de patrones y relaciones. Aprender a verlos, a pensar de forma flexible, es la verdadera esencia de la exploración científica. Sigue cuestionando, sigue experimentando. El cosmos te espera.